Bienvenidos a episodio 1. El día de hoy estaremos hablando del tema de siendo moldeados a su voluntad o a su reino. Y los temas que van a ser, los tópicos van a ser el arrepentimiento, el cambiar nuestra manera de pensar, negarnos a nosotros mismos y la oración. Hola a todos, bienvenidos a Novus, un podcast destinado con el propósito de renovar las mentes en Cristo. Con ustedes, Justin Zamora y su servidor, Adán González. Hola, entonces, como ya lo habíamos anticipado, el día de hoy vamos a estar hablando al respecto de siendo moldeados a su reino o a su voluntad. Y primero que nada, Justin, buenos días. Buenos días, Buenas noches. buenas noches, Buenos buenas todos. tardes. Entonces, am, lo, lo, lo que vamos a estar a lo que vamos a estar hablando el día de hoy va a ser, ¿verdad? Siendo moldeados a su reino, a su voluntad. Y me gustaría empezar primero que nada con una escritura en Marcos 1, 14 y 15. Dice: Ujú. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el evangelio. Arrepentidos. Sí. ¿Verdad? Entonces, Me encanta. esa parte, Justin, cuando una de las cosas que cuando nosotros venimos a Cristo es, en cierta manera, negligemos ese aspecto del arrepentimiento. ¿Y por qué necesitamos de qué necesitamos arrepentirnos? Am, hay, hay ciertas formas en las que uno crece, como crecemos en nuestra vida, que, que reflejan nuestra naturaleza, una naturaleza, se puede decir, egoísta, Ujú. egoísta en la forma de que pues siempre buscamos que sea a nuestro beneficio. Sí. Las cosas siempre sean a nuestro beneficio. Y siempre tratamos de que todo sea para nosotros, para nosotros. Entonces, cuando uno viene al Señor, cuando uno viene al Señor, hay ciertas, bueno, no hay ciertas, hay muchas cosas de lo que tenemos que cambiar. Y eso es una Ujú. de las definiciones de lo que viene siendo el arrepentimiento. Sí. El transformar, el cambiar. Porque para poder mostrar arrepentimiento, pues tenemos que mostrar cambio. Cambio. Y es la primera cosa que si queremos moldearnos a su voluntad y su reino, Ujú. el primero que necesitamos hacer es arrepentir, right? El arrepentimiento. Ujú. Es la primera cosa que necesitamos hacer. Es algo necesario. Sí. Necesario. Y a veces sí se suena negativo, pero es lo necesario que nosotros necesitamos arrepentir y pedir perdón por, como Adán estaba diciendo, de nuestras acciones malas, porque en nuestra carne, nuestra querer, a veces queremos cosas malas. Sí. Nos encantan las cosas malas. Es placer hacer cosas malas, Sí. pero es necesario arrepentir y cambiar esas cosas para hacer la voluntad de Dios. Y aquí es lo bueno, porque es lo bueno, Sí. arrepentir y hacer la voluntad de Dios. Y creo que una cosa que debemos de hacer es ver, ver el beneficio del arrepentimiento, Ujú. ver el beneficio del cambio.
Porque el cambio es algo que es necesario en todos los aspectos de nuestra vida. Y lo hacemos a todos los días, como si queremos, vamos a decir, bajar de peso. Tenemos que cambiar nuestra manera de comer. De comer. Si queremos... Bye bye tacos. Sí. Y, ¿cómo se llama? O si queremos, no sé, mirarnos mejor físicamente. Tiene que haber un cambio de estar de un estado sedentario a un estado activo. Tenemos que hacer ejercicio. Tiene que haber un cambio. Sí. Entonces, cuando empezamos a caminar con Cristo, si no hay cambio, no empezamos a caminar con Cristo. Entonces, por eso es una de las razones por las que el Señor Jesús nos decía, arrepentíos, cambien. Y no en una manera que nos juzga, sino para que puedan ser partícipes. Y me encanta eso, es cambiar eso. Me recuerda del tiempo cuando los religiosos de ese día, esos tiempos de cuando Jesús estaba en la tierra, cuando los religiosos trajeron la mujer que estaba Adulterando. Adulterando, y los religiosos esperaban que Jesús la iba a juzgar y la iba a tirar la iba a pedrear. Pero Jesús no la juzgó. Nomás le dijo, pecan, ya no peques. Ya no peques, cambia. No peques más, sí. Cambia, es hacer un cambio. En eso es la primera cosa que necesitamos hacer, es hacer un cambio, decidir de cambiar, right? Es hacer una decisión, que vas a amar a Dios. So hacemos una decisión. El amor en sí es una decisión, no es un sentimiento, es una decisión. Decides a amar a Dios. Me gusta como lo dices, porque es como de que pensamos a veces que por el sentimiento vamos a tomar la decisión. Pero en realidad es de que con esa decisión, una acción de amor es hacer el cambio. Y como decimos, el amor es una acción. Y esa acción eventualmente va a traer un resultado. Sí, y ese resultado, pues claro, es un sentimiento. Entonces en nosotros hacer ese cambio es una muestra de amor. Entonces, a lo que iba era de que si nosotros decidimos decidimos en nuestro corazón seguir a Cristo, es necesario ese cambio. Es necesario ese cambio. No podemos tener la misma vida. Exacto. La misma acciones que teníamos antes de venir a Cristo. No podemos esperar resultados diferentes haciendo las mismas cosas. Para que haya resultados diferentes, tiene que haber acciones diferentes. Sí. Bien importante cambiar y arrepentir, pedir perdón a Dios por nuestras acciones que no son agradables a Dios. Y sabes una cosa, ahora que tocas ese tema, una de esas cosas, donde es benéfico hacer cambios es en nuestra manera de pensar. Y me gustaría leer una escritura. La voy a leer en dos versiones diferentes. Dice en Romanos 12:2 y dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta es la Reina Valera 1960 y dice en la nueva traducción viviente, creo que es así se llama, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Ujú. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Wow. Entonces, aprendan a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Perfecta. Wow. Sí. Me encanta esa versión de este versículo. Me encanta. Me encanta. Sí, creo que aquí como una de las partes en las que a mí me capta mi atención es en la Reina Valera donde dice, no os conforméis. Y a veces pensamos que conformarnos es como de que, con eso es suficiente. Pensamos de esa manera de la palabra conformar, pero conformar quiere decir tomar parte o tomar forma. Es como de que el agua, cuando la viertes en cualquier que sea el contenedor, pues va a Ujú. tomar la forma del Sí, contenedor. del contenedor. Entonces, es como si nos dijera, no seas como, no te hagas como tu alrededor. Sí. No, Sí. no, no, no tomes forma de lo que está a tu alrededor. No tomes las mismas costumbres. Y luego la siguiente versión lo, lo hace aún más simple. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. De este mundo. Y porque estamos, estamos aquí en la tierra, en el Ujú, mundo, right? Pero no somos de este mundo. ujú. Y debemos de actuar como si no somos de este mundo. Um, no nos vamos a conformar o hacer de la forma del mundo. Vamos a cambiar nuestra manera de pensar y pensar como la Biblia nos dice a pensar y como Dios quiere que nosotros pensamos. Um, es bien fácil. Ahorita las diferentes maneras de pensar están transmitidos por las redes sociales, por por amigos y todos, y Ujú. conforme al mundo, right? Vemos que esas formas de pensar están pasando bien rápido y transmitido en todo lugar y todos están pensando lo mismo. Um, pero sabemos que es la forma incorrecta, right? Porque esas maneras de pensar nos lleva a la muerte y no Sí, algo no bueno, sí, porque no bueno. siempre nuestra naturaleza de sobrevivir siempre es egoísta. Ujú, Es de que, o sea, por eso existe el asesinato. ¿Por qué? ujú. Porque prefiero vivir yo a que vivas tú. Por eso existe el robo. Prefiero tener yo a que tengas tú. Por eso existe la traición. Prefiero que esto me beneficie a mí a que te beneficie a ti y no me importa nuestra relación. Y así es como el diablo quiere que ustedes Ujú. piensan, right? El yo primero, el que yo soy mi Dios y yo voy a ser lo que yo quiero, lo que me da la gana. Um, Eso es lo que el diablo quiere, que nosotros nos convirtamos en un Dios. Que si yo quiero ir a la playa, pues yo voy a ir a la playa. Y no estoy hablando No que vayas ir a a la la playa playa. es malo, pero lo que estoy diciendo es a veces queremos hacer lo que nosotros queremos hacer y no Ujú. lo que Dios quiere hacer. Y es cambiar nuestra manera de pensar porque eh, lo natural, lo natural en como nosotros pensamos es agradar a yo mismo primero. Sí, Like, amar a mí. Bueno, es es bueno. importante, es bueno amarte a tú mismo, pero
nuestra manera de pensar tiene que cambiar que... No lo es todo. Sí, Ujú. así como lo explicas tú, a como yo lo percibo es de que el, el, el amarme a mí mismo no lo es todo. Es Sí. parte, pero no lo es todo. Porque pensamos como de que, entonces, ¿quién se va a preocupar por mí? Ujú. Y aquí es donde viene, o donde hace énfasis la palabra, donde dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. ¿Qué quiere Ujú. decir? Que Dios tiene planes para nosotros. O Amén. sea, Él es el que se preocupa por nosotros. Ujú. ¿Sí me entiendes? Es como cuando somos niños. Un niño no se preocupa de que ¿qué voy a comer? O sea, Ujú. ¿cómo, cómo voy a alimentarme el día de hoy? No, él sabe que papá y mamá es como de que ir a pedir Ujú. y les van a dar. Ujú. You know? Bueno, estoy hablando en una forma, una manera, ¿cómo se dice? Porque pues verán, hay niños que no tienen esa Sí. oportunidad, ¿verdad? Pero en una manera, ¿cómo se dice? Para dar un ejemplo. Entonces, en el caso ideal, quise decir. Sí. Entonces, esa es la manera en la que nosotros podemos tener esa confianza de que Dios es el que se encarga de nosotros. Ujú. Por eso es de que el Señor nos dice que nos asegura de que Él tiene planes para nosotros. Entonces ahí es donde uno puede tener la confianza de dejar el egoísmo a un lado, Sí. dejar el egoísmo a un lado, y aceptar lo que el Señor, lo que el Señor nos está ofreciendo. Sí. ¿Me Y, entiendes? y es algo hermoso cuando cambiamos nuestra manera de pensar, como ahí dicen esa que es perfecta y agradable. Es agradable en cambiar nuestra manera de pensar porque nos beneficia. Ujú, Cuando cambiamos nuestra manera de pensar, like, es para lo mejor, es mejor para ujú. nosotros. Cambiamos nuestra perspective. Perspectiva. Yes, se me fue la palabra. Pero es un beneficio que cuando cambiamos nuestra manera de pensar, es beneficio para nosotros poder tener paz y si estamos pasando por una situación difícil, tener esta manera de pensar que Dios está conmigo, Ujú. Dios me va a ayudar. um, a vez de pensar, tener un pity party, Ujú. right? Todos me están pasando mal y tengo mala suerte y todo eso va a estar bien deprimido, pero es mejor y es de nuestro beneficio cambiar nuestra manera de pensar para avanzar el reino de Dios y hacer la voluntad de Dios en esos momentos y dar gloria a Dios. Me da, me recuerda de una documental, Sí, un uh, documental. sí, documental que miré hace unos años, como 10 años atrás, 9 años atrás que lo miré, creo que se llama Fearless Love. Y está hablando de allá del oeste, right? Sí, The del, Middle del East, Medio Oriente, sí. Medio Oriente. Y como las cosas allá están bien diferente como lo hace aquí en los Estados Unidos y acá en este lado del mundo. Es bien diferente porque allá creen en lo espiritual y eso. Bueno, Sí, la cosa abunda, es, abunda mucho ese mundo espiritual. ujú, lo que quería hablar es creo que era en India, que unos cristianos que se convirtieron, cambiaron su manera de pensar, como allí están bien perseguidos los cristianos, am, porque negaron la fe de ese lugar en India, de no sé qué dioses que creen en, pero ese hombre, ese testimonio, él estaba siendo Torturado. torturado. um,
y por la manera que él estaba pensando en las cosas de Dios, en Cristo, en Jesús. Y me recuerdo, y todavía que se quedó marcado en mi corazón, por es tan hermoso. Él comentaba que le estaban torturando con un cigarro, quemando en su espalda. Y que en ese tiempo se tuvo una visión en que sintió que Jesús le estaba, o él cayó en el pecho de Jesús, y Jesús Le abrazó. le abrazó, y no sintió nada de dolor, nada, pero es como es perfecto cuando pensamos como Dios quiere que nosotros pensamos en la palabra de Dios. Es agradable, obtenemos esa paz. Sí, y es algo de que cuando viene un cambio de pensamiento, no es como no es un cambio a ser positivo, sino es un cambio a tener confianza en Dios, Uh-huh. que te lleva a ser positivo, Yes. que te Uh-huh. lleva a ser positivo en el aspecto de que no tengo estos recursos para llevar esto a cabo. No me preocupo, ¿por qué? Porque sé que el Señor tiene cuidado de mí. Uh-huh. Si lo necesito, suceder, el Señor proveerá. Si Sí. no, si no, no va a pasar nada y no me va a afectar. Sí. Sí, ¿sí me entiendes? Y esto no estamos tratando de decir como de que no, aquí en el Señor todo es bueno y todo va a Tu vida va a prosperar, cambiar. Sí. te vas a hacer millonario. No, ese no es el punto, sino el punto es de que tenemos ahora una confianza que está respaldada en Él, de que si es necesario, el Señor proveerá. Sí. Si no, no me va a pasar nada, no me Sí. voy a morir. Sí. Sí, y entonces, El contentimiento, sí, estar contento en en todo todo tiempo, como decía Pablo, Uh-huh. en todo. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta. Perfecta. Sí, entonces, esa es una de las cosas de que es muy importante en cambiar nuestra forma de pensar, aceptar el consejo de Dios. Uh-huh. Que, que iba a decir que muchas veces, pero es como de que el 99.9% de las veces es muy diferente a nosotros. Uh-huh. Cuando viene siendo de que, bueno, tal vez cuando se nos, vamos a decir un ejemplo que es muy típico aquí en el área donde nosotros estamos, como de que mucha gente es un tema de que se debate mucho, de que el beber alcohol. Uh-huh. Cuando se te ¿cómo se dice? Advice. Yo soy el que habla yo soy el que habla español. Sí, cuando se nos aconseja. Wow. Cuando se nos aconseja no beber bebidas alcohólicas, mucha gente lo toma como de que pues es que no lo hago con mala intención, que esto, que lo otro. Pero aquí en el área donde estamos nosotros, eso puede ser una piedra de tropiezo para alguien más. Tal vez para uno no es como de que, bueno, pues no me emborracho, no que esto, que lo otro. Pero puede que le demos una mala idea a alguien que sí está teniendo problemas con el alcohol y lo diga, ves, entonces no es malo. Y no ayudarlo a salir de esa circunstancia en la que está. Entonces, cosas de esa manera, ¿cómo se llama? El cambiar ese tipo de pensamientos en nosotros, en el aceptar el consejo de Dios. Sí. El consejo de Dios, el poder hacer las cosas conforme a su palabra. Sí. Que no siempre, el esperar no es bueno. No es bueno, no, disculpe, no es fácil. Sí. El esperar no es fácil. Cuando el Señor nos pide que esperemos, sí, es como de que nosotros vivimos en un actuar. tiempo que la gratificación instantánea. Sí, instantánea, y queremos todo al momento, como ahora lo que vemos en
el mundo del 5G, que el internet va bien rápido, en segundos ya tienes la página de web Disponible. disponible, lo queremos instantánea. Y así pensamos que va a ser las cosas de Dios, pero no son así. Sí, Tenemos todo que lleva su cambiar proceso. nuestra manera de pensar, porque hay que esperar en Ujú. el momento perfecto de Dios. La voluntad de Dios es perfecta. Sí, Right? y creo yo, Justin, que una de las partes cruciales de cambiar nuestra manera de pensar es el negarnos a nosotros mismos. Ujú, Sí, ujú. y no sé si puedas leerme Mateo 16:24. Sí. Y así dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es necesario que nosotros necesitamos negar a nosotros mismos a poder ser moldeado. Ujú. Es una palabra, moldeado a su voluntad, right? Es necesario negar a nuestro mismo, a nosotros. Y lo que Jesús estaba diciendo aquí es, no está diciendo, no te compras ropa que quieres, o Dice que no te comes, guste. o no comes, no bebes agua porque te vas a negar a sí mismo. No, estamos hablando de nuestros quereres, Sí, se puede decir, sí. O eh, deseos. deseos, los que no agradan a Dios. Ujú. Sí, porque nosotros, como estábamos hablando, y lo vas a ver que va a ser un tema Recurrente. recurrente, es nuestra manera en sí es wicked. O sea, si una es mala. Es mala nuestra forma, nuestra carne quiere hacer lo malo. Ujú. Las cosas en contra de Dios, Ujú. como nuestra carne, es bien fácil hacer nosotros un Dios y hacer lo que yo quiero, y no lo que Dios quiere. Pero es necesario que nosotros nos negamos. ¿Y qué dice que Jesús estaba diciendo de eso? Es negarte a tus deseos. Si Dios quiere que tú vayas a la iglesia en vez de quedarte dormido en domingo, pues Ujú. eso es negarte a ti mismo. Sí, y empieza todo como un proceso. Ujú. Empieza todo como un proceso para, para poder. Porque el nosotros negarnos a nosotros mismos y haciendo acciones como la que ahorita comentabas, porque puede ser que, o sea, no todos vamos a negarnos de la misma manera. Sí. Porque vamos a decir, como por ejemplo, una persona que ya ha estado en el Señor y tiene conocimiento de la palabra, no batalla con lo mismo de que alguien que se acaba de convertir. Ujú. Porque pues, tal vez no, la persona que ya lleva años en el Evangelio se le es fácil juzgar a los demás porque Ujú. pues ya tiene años en el Sí. Evangelio. Y a la persona que acaba de venir a Cristo es el dejar cierto hábito, como de que, no sé, como de que ver contenido inapropiado en el internet, Sí. o fumar, Sí. tomar, consumir ciertas cosas, el Ujú. cual, el cual el Señor nos aconseja de que nos alejemos de eso, para Ujú. no vivir atados ¿cómo se llama? En esclavitud a ciertas cosas con las que no podamos vivir sin. Sí. ¿Sí me entiendes? Entonces, ese es el tipo de negación que el Señor nos pide. Sí. No porque el Señor diga, no quiero que hagas esto, Ujú. sino de que es necesario poder nosotros decir no a nuestros deseos para poder recibir lo que Él tiene para nosotros. Y como dije anteriormente, es que el amor es una decisión. Ajá. Es negarte a ti mismo para amar a Dios. Vas a negar a tus sentimientos a veces, porque a veces sí va a ser duro
negarte a tus sentimientos, a seguir a Dios, Ujú. A veces sí va a ser duro oír la palabra de Dios porque nos va a pegar en un lugar que no queremos dar a Dios, pero es necesario. Sí. Es de beneficia y es agradable hacer Ujú. la voluntad de Dios y negarme a nosotros mismos. Jesús lo hizo. Jesús se negó a sí mismo y solo era a través de la oración. Y Oh, así vamos a ir a nuestro último punto, que es la oración. Y vamos a Mateo 26, 39 y el versículo 42. Y siguiendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y el 42. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y me encanta capítulo del Mateo, cuando está hablando de Jesús en oración, el jardín, ujú. Sí, en el um, Getsemaní. cuando está orando antes que le van a capturar, Sí. ¿sí? Capturar para ser crucificado, porque él ya sabía lo que venía. Ujú. Él sabía la voluntad de Dios. Dios le reveló la voluntad, su voluntad a Jesús, porque él estaba conectado con Dios. Pero Jesús, siendo 100% humano y 100% Dios, se negó, siendo 100% Dios, pudo llamar a los ángeles o Ujú. Como en esa uh, con Pedro. Sí. sí, podía llamar a los ángeles Que lo con, salvaran de esa sí, situación. salvar de esa situación, pero a través de la oración él pudo negarse a sí mismo y hacer la voluntad de Dios. Sí, a veces sí va a ser difícil, no te voy a mentir. Sí va a ser difícil negarte a ti mismo, pero a través de la oración, como Dios nos enseña, es en nuestra naturaleza humano que querer no hacer las cosas de Dios. Sí. Pero a través de oración, las cosas espirituales que hacemos, leer la Biblia, orar, ayunar, que vamos a poder hacer esto. Y si ven ahí, dice por segunda vez fue. So, me indica que Jesús estaba ahí orando y paró y todavía quería hacer Sí. su voluntad, pero dijo: Otra. no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer la voluntad de Dios. Voy a Ujú. ir otra Otra vez. vez. Right? Like, él pasó como nosotros nos pasamos. Como, era un 100% humano. Ujú. Y creo yo que por eso es la razón por la que el Señor no nos revela su voluntad, porque si nos revelara la voluntad como Jesús sabía lo que él iba a pasar, no quisiéramos hacer Ujú, ciertas cosas, porque ujú. sería como de que no, pues, yo no quiero pasar por eso, Sí. ¿sí me entiendes? Y es muy importante, como dices tú, de que la oración no solamente, no es como de que la oración es una, ¿cómo podría expresarlo? No es una costumbre que debemos de tener los cristianos, Ujú, sino es un recurso que tenemos para nosotros fortalecernos, expresarnos delante de Dios, porque aquí se puede mostrar cómo Jesús se expresaba delante del Padre, o sea, lo que estaba sintiendo. ujú. Es como de que no quiero, Sí. no quiero, pero si eso es si esa es tu voluntad, si tú miras que esto es lo mejor, porque
pensamos siempre nosotros como de que, ay, es sufrimiento y el Señor sufrió y el Señor sufrió. Pero es como de que a través, siempre lo pensamos como de que, pensamos de que Jesús murió y fue como de que, nada más venía a sufrir. No, pero un evento después de eso sucedió que a veces ignoramos de que por medio de esa obediencia, Él tuvo todo el derecho indiscutiblemente de estar sentado a la diestra del Padre. Ujú. No es como de que, no es como de que, no es como de que se dijera, no, pues el Señor sufrió y aún de ese derecho que tiene el Señor Jesús, nosotros también somos partícipes, porque nos llama copartícipes. Sí. ¿Sí me entiendes? Y a través de la oración yo creo que Dios le enseñó lo que iba a pasar la resurrección. Right? Él vio lo que iba a venir, por venir a nosotros. Él vio a nosotros. Él vio que nosotros íbamos a ser salvos. Sí, exacto. La acción de él negarse a sí mismo, íbamos a poder tener la resurrección y la salvación. Si él hiciera su voluntad, no hubiéramos tener la salvación o resurrección en Dios. Pero él vio la meta final, nosotros reunirnos con Dios. Sí. Y era la meta final de Dios, que nosotros nos vamos a reunir o ir para atrás como estábamos o estaba Adán y Eva en el Edén, en comunión con Dios. Pero eso es lo que Dios quiere, que nosotros tenemos comunión con Dios. Y si Jesús no hubiera cumplir la voluntad de Dios, nosotros no íbamos a poder tener salvación y comunión con Dios. Sí, y sabes una cosa, Justin, de que eso es, o sea, la oración, a veces pensamos como de que nos hincamos y estamos en una guerra espiritual donde tenemos que reprender y es como de que nuestra comunión con Dios, o sea, nuestra oración, nuestra comunión con Dios es en ocasiones estar solamente tal vez en silencio, solamente con Él, oyendo a Dios, esperando su voz, esperando escuchar su voz, esperando escuchar su consejo. Y creo, o sea, no que creo yo, sé que es por esto de que el Señor Jesús tenía esa confianza y esa determinación de llevarlo a cabo, porque Él, o sea, él sabía lo que era estar la conexión con Dios. Él siempre fue con Dios desde el principio, con el Padre desde el principio. Sí. Él es Dios y Él fue con el Padre desde el principio. Él sabía lo que es la conexión con Dios. Él sabía lo que es ser uno. Sí. Entonces, Él solamente trae, Él exterioriza, Él nos lo hace de la forma humana, la comunión con Dios. Sí. Que es la oración. Sí. Y Jesús no estaba solo en ese momento. Estaba con sus discípulos, sus amigos. Bueno, estaban dormidos, pero de la misma manera nosotros tenemos hermanos y hermanas en Cristo, tenemos familia en Cristo. Es necesario que nosotros oremos con otros hermanos en Cristo y sentir el apoyo. Tener pollo asado, apoyo. Y la carne también. Y la carne también, pero es necesario estar en comunión con otros hermanos en Cristo para apoyar a uno a otro, a empujar a uno a otro a hacer la voluntad de Dios. Es necesario que nosotros nos acercamos a Dios y en oración y hacerlo con otros hermanos en Cristo. Busca a alguien, busca un pastor, un
amigo acércate a unos amigos en Cristo, unos cristianos, y ponse a orar. Es lo mejor que nosotros podemos hacer. Orar, estar orando juntos, y te va a ayudar a poder hacer la voluntad de Dios y hacer moldearte a la voluntad de Dios. Uh-huh. En efecto, y es fundamental, es muy importante el tener, como lo mencionas tú, el poder ser partícipes con otros de ese tipo de eventos, porque es necesario, es necesario. A veces es difícil hacerlo solo. Esa es la razón por la que Jesús oraba al Padre, porque es difícil. En el versículo 38 del capítulo que acabas de leer, dice: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Les dice Jesús a los discípulos. Entonces es como de que es natural sentirse de esa manera, pero es también de gozo saber que tenemos quien nos apoye. Todos vamos a pasar por esa etapa. Todos vamos a pasar por esa situación, pero la diferencia es de que quién va a estar con nosotros cuando estemos pasando eso. Sí. ¿Me entiendes? Y cuando venimos a Cristo ya tenemos a alguien con nosotros. Sí. Entonces, eso va a ser todo por el día de hoy, y esperamos que esto que hemos compartido con nosotros sea de bendición. Amén. Con ustedes, y pues nos vemos el próximo episodio. Peace.